Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto, qué placer, qué privilegio poder estar y compartir espacio juntos en esta noche del 28 de noviembre del año 2023. Estamos ya terminándonos el año, ya se nos está yendo, nos quedan escasas, ¿sí?, 4 semanas pasaditas para poder culminar este 2023 y entrarle con todo gusto al 2024. Y mientras tanto, pues estamos aprendiendo de los 7 peores. Estos 7 peores de los cuales hemos hablado ya en ocasiones anteriores. Hemos hablado de los 3 primeros, del miedo, la culpa, ¿sí?, la vergüenza. Y en esta ocasión vamos a hablar de el espíritu de tristeza, el dolor emocional. Y vamos a hablar entonces del dolor primeramente, pero como lo hacemos cada vez que comenzamos, por si alguien recién acaba de llegar a esta serie que estamos aprendiendo, pues eso nos lleva a Mateo capítulo 12 en el verso 43, y vamos entonces a ver la palabra. Mateo capítulo 12 en el verso 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Así es lo que Dios quiere hacer con tu vida, ¿sí? Que tu interior esté limpiecito, desocupado, barrido y adornado para que sea el espacio, el altar donde el Espíritu Santo se manifieste. Pero entonces este espíritu inmundo va y toma otros 7 espíritus peores que él. Si este ya era malo, los que vienen son peores que él. Y de esa manera entrados moran allí, viven allí, y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que su primer estado. Dice: y así también acontecerá a esta mala generación. Hemos dicho que estos 7 peores son espíritus que son transculturales. ¿Qué quiero decir con ser transcultural? Quiere decir que los va a encontrar usted en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento de la historia de la humanidad. Y he estado tratando en estas meditaciones de mostrar cómo son cosas que estamos tan acostumbrados a ellas que las hemos naturalizado tanto que ni siquiera nos damos cuenta de cómo forman parte de nuestro acontecer cotidiano. Para ello hemos hablado acerca del temor como un sentimiento, una sensación, una percepción que es natural, nos ayuda a buscar sobrevivir. Tenemos el temor a morir, ¿sí? Y entonces la necesidad en la naturaleza de seguir vivos, el sentido de supervivencia, pero se contamina y se convierte en algo que atrapa la vida de una persona. La culpa, hemos hablado de cómo el placer es importante en los seres humanos y que la búsqueda del placer es parte de la existencia. Sin embargo, una vez más, se contamina y se convierte en un espíritu de culpa, de condenación, que le roba a las personas la oportunidad de alcanzar la plenitud. El número 3 fue la minusvaloración, o sea, la fuerza de voluntad que tienen los seres vivos para buscar trascender, para vencer toda adversidad, pero como la descalificación de quienes son nos hace sentir rechazados, nos hace sentir que no somos valiosos, y este espíritu de vergüenza, esta minusvaloración, nos hace que nos retraigamos y no podamos enfrentar entonces las situaciones de la vida. Y entonces en esta noche vamos a hablar del espíritu de tristeza, pero antes de ello vamos a entender, primeramente vamos a entender qué implica cuando nosotros estamos hablando del dolor. El dolor es algo que es importante que le demos una visión saludable, una visión de Dios acerca de lo que implica como una sensación asociada a la supervivencia.
El dolor es fundamental para sobrevivir. El dolor es fundamental para darnos cuenta de cómo hay situaciones en la vida que tienen la posibilidad de dañarnos, de desgastarnos, y aprender a enfrentar el dolor, superar el dolor, transitar el dolor, es uno de los aspectos que llevan a la madurez en los seres vivos, en particular el ser humano. Tenemos que entender que el dolor actúa como una respuesta disuasoria. Es una respuesta disuasoria, si me permiten, quiero llamarla natural, que evita conductas no deseables o potencialmente dañinas en los seres vivos. ¿Qué significa disuasorio? Cuando algo te duele, dices, esto no lo voy a hacer. Cuando algo te duele, dices, esta conducta no me conviene. Cuando algo te duele, dices, esto es potencialmente dañino y mejor tengo cuidado. Esto nos lleva a identificar estímulos que son dolorosos como estímulos potencialmente riesgosos para nuestra salud o integridad. Por ejemplo, imagínense ustedes el dolor intenso que sentimos cuando estamos agarrando algo caliente. Estamos chiquitos, nos están diciendo no te acerques a la estufa y uno llega y pone la mano en la parrilla que está caliente, te quemas y entonces a partir de ese momento el dolor que sentiste te lleva a tener un rechazo de volver a agarrar ese objeto y eso evita que te vayas a quemar gravemente. Es una señal que nos va a inducirnos a escapar, a dejar de tener la actitud, la conducta que es peligrosa. Si alguno de ustedes alguna vez se ha torcido un pie, ha tenido un esguince por pisar en una de estas calles de la ciudad sonriente que está llena de hoyos, entonces se va a dar cuenta que con el pie lesionado o cuando estás torcido, el dolor que experimentas te va a obligar a cambiar de postura y vas a andar así como con cuidadito en ese pie para no agravar la lesión. Eso está generando una disuasión, está disuadiendo los movimientos que empeorarían el daño que ya tienes en el pie. Les he contado cómo durante muchos años yo tenía cefaleas, ¿no? Una cefalea hemicraneal continua en el hemisferio derecho, en la zona parietal, y pues esto lo que hace es disuadirte, disminuye tu capacidad de concentración en tareas que requieren atención, esfuerzo mental, y lo que hace es decirte, vete a acostar, descansa un rato, reponte, recupera la salud. Cuando tuve el infarto, resulta que hay un dolor profundo que sirve como una señal de alerta para que pidas ayuda médica rápidamente. Y el dolor es tan fuerte que aunque no soy muy afecto a los hospitales, por supuesto que vas corriendo al hospital a decir, oiga, pues revísenme para ver qué me está pasando, ¿sí? Y entonces, esta sensación molesta, esta sensación aflictiva, porque causa aflicción el dolor, es una respuesta, es una estrategia puesta por Dios, que podríamos llamar una estrategia adaptativa, y nos está informando que estamos ante un daño o una amenaza potencial de nuestra integridad física, y esto va a modificar nuestro comportamiento para que evitemos empeorar esta lesión, esta enfermedad, que evitemos involucrarnos en una situación determinada que puede ser riesgosa, que evitemos continuar con una conducta no deseable. Entonces, el dolor dado por Dios, ¿sí?, como seres vivos, es un indicador de alerta de nuestra propia finitud. Lo voy a volver a decir. El dolor, esta sensación, esta capacidad que nos dio Dios, es un indicador de alerta de nuestra propia finitud. El dolor trae prudencia, por supuesto. Imagínense ustedes una persona, ¿sí?, alexitímica, que no siente el dolor, entonces se convierte en imprudente y hace un montón de cosas riesgosas porque finalmente si se cae no le duele. El dolor, entonces,
Tú te pegas en algo y cuando vuelves a pasar por allí te agachas y dices, porque aquí me pegué. La gente anciana, entre más viejos nos vamos poniendo, ¿sí?, más cuidadosos nos vamos haciendo. ¿Por qué? Porque ya has sufrido dolores en la vida y no quieres entonces que te vuelvan a suceder. Pero no solamente el dolor es físico. El dolor también nos indica que hay necesidades emocionales o psicológicas que no están siendo suplidas, que no están siendo satisfechas. Y nos ayuda a reconocer y abordar problemas que están subyaciendo en nuestra situación. O sea, sentimos un dolor cuando alguien nos traiciona, sentimos dolor cuando alguien abusa de nosotros, sentimos dolor cuando alguien parte y ya no le vamos a ver, sentimos dolor. Y eso indica que estamos vivos. El dolor es un mecanismo entonces también de afrontamiento y de adaptación. ¿Por qué? Porque esta emoción nos ayuda a afrontar el hecho de que personas o situaciones que son difíciles, que son traumáticas y que necesitamos reflexionar en ellas, entenderlas, valorarlas, cambiar de actitud. Cuando algo te duele, cuando una persona te duele, cuando una separación te duele, entras en un estado de alerta. Y el estado de alerta lo que te está diciendo es, eso es importante. Recuperas entonces a través de ese dolor, recuperas la situación de lo que estuviste viviendo, reflexionas en ella y la conviertes en parte de tu aprendizaje profundo. O sea, no es menor. O sea, Dios podría habernos hecho seres sin dolor, pero curiosamente el dolor es uno de los grandes maestros de la existencia. Cuando nosotros hemos sentido dolor, hemos experimentado dolor, tristeza, eso puede ayudar también a aumentar nuestra capacidad de empatía y de comprensión hacia los demás. ¿Por qué? Porque al otro le está doliendo y a mí ya me dolió. Yo sé lo que se siente, lo que el otro está sintiendo, valga el juego de palabras, y entonces trato de proteger al otro. Probablemente si los padres no hubiéramos sentido el dolor, no nos preocuparía el dolor en nuestros hijos. Pero a ti te dolió y tú no quieres que le duela igual, ¿sí? Y eso ayuda a fortalecer relaciones interpersonales. Eso ayuda a que nuestra conexión humana se vuelva más estrecha. También sucede que cuando nosotros atravesamos periodos de dolor, periodos de tristeza, eso ayuda a contribuir al crecimiento personal. Ayuda a desarrollar nuestra resiliencia. ¿Cómo es esto? Sí, aunque ustedes no lo crean, aprender a soportar el dolor en las situaciones adversas desarrolla el carácter. Ahora, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que debamos de ser masoquistas, no, pero estos estados emocionales adversos nos enseñan paciencia, nos enseñan persistencia, nos enseñan la necesidad de aprender a recuperarnos ante las adversidades. El dolor se convierte entonces en un momento de reflexión de las cosas. ¿Cómo es eso? Sí, si tú estás comprando zapatos que son más chicos para verte del pie chiquito, el dolor te va a llevar a la humildad de decir, estoy patón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vas a estar viviendo siempre poniéndote un zapato chiquito que siempre te está doliendo, ¿sí? Buscarías entonces una cierta comodidad y aceptarías tu condición de tener un pie más grande. El dolor te va a ayudar también a entender que hay cosas que no deberías de hacer. Por ejemplo, el apóstol Pablo en la puerta de Damasco se encuentra con Jesús y Jesús le dice, dura cosa es estar pateando un clavo. Bueno, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Sí? Lo que está diciendo es muy tonto lo que estás haciendo y te estás dañando a ti mismo. El indicador de dolor muestra nuestra propia necedad. Le está diciendo, eres necio, no lo hagas. El dolor entonces se va a convertir en un motivo de reflexión profunda y puede ser catalizador
para que reevaluemos nuestras prioridades, que reevaluemos cómo tomamos nuestras decisiones, que reevaluemos las direcciones en la vida, porque si estás en un camino que siempre te está lastimando, que siempre te está dañando, probablemente conviene buscar un camino que esté pues, menos difícil. Dicen en el rancho, qué necesidad de andar cruzando, ¿sí?, surcos de berenjenales. Yo no entendía la frase. Bueno, no me metí en uno de berenjenas, pero me metí en uno de piñas. Íbamos una vez a Puerta de Lima, andábamos buscando el lugar de un campamento, para el campamento, y pasamos por un terreno donde ya habían cosechado las piñas. Y había como en la cuarta o quinta de esta línea, ¿sí?, junto al camino, hacia adentro del terreno, una piña que se les había pasado y ya había madurado después del tiempo de corte. Y le pregunté a la persona, ¿y esa piña? Dice, no, pues ya la dejaron allí para quien se atreva a sacarla. Y dijo, ¿cómo? ¿Quién se atreva? Pues yo me atrevo ahorita. Y brinqué la primera línea. Cuando brinqué la primera línea no sentí gran cosa, pero cuando brinqué el segundo surco, si ustedes nunca han cruzado desde un plantío de piñas, están pegaditas una junto a la otra y las hojas están bien espinosas y cortan. Al brincar la segunda dije, ya la regué. Volteé para un lado y la melga era todavía como 200 y tantos metros para un lado y para el otro también. Apenas había brincado 2 surcos y dije, pues me brinqué para agarrar la piña. Me ganó más la ambición, brinqué los 3 surcos que me faltaban, agarré la piña, salí y tenía las piernas, a pesar del pantalón, las tenía todas rayadas, ¿sí? Me salían los chorritos de sangre por los calcetines, ¿sí? Por ambicioso, y dije, ya entendí eso de andar metiéndose en berenjenales, ¿sí? Y yo diría, pues en piñares, ¿no? Pero, ¿cuál fue la enseñanza? Jamás me he vuelto a meter, ni me meteré a volarme una piña, ¿sí? Me duró toda una semana desde las heridas y no podía ni caminar bien porque me dolía por todos lados. Pero el dolor es un buen aliado contra la estupidez, ¿sí? Por eso la palabra nos enseña que la vara es para la espalda del necio. O sea, el necio le van a sonar una y otra vez hasta que aprenda a garrotazos. Y yo dije, no, señor, es mejor con experiencias positivas, ¿sí? Entonces, el dolor nos va a prevenir contra comportamientos dañinos. Y funciona el dolor como un freno natural contra esos comportamientos impulsivos, golosos, dañinos, perversos, de andarse robando piñas, aunque estuviera regalada. Sí, y eso te lleva a actuar con cautela y te vuelves reflexivo antes de actuar. Uno de los dichos de viejo, sí, es que la sabiduría acumulada expresa todo el dolor transitado, ¿sí? Y uno tendría que aprender de eso, ¿sí? Si ya sufriste mucho, vuélvete sabio, ya no sufras, pare de sufrir, ¿sí? Ok, cuando tú estás hablando entonces del dolor, es importante darnos cuenta que el dolor es algo que hay que expresarlo, que hay que procesarlo, que hay que vivirlo. Y que eso es esencial para la salud emocional. ¿Qué quiero decir con que hay que vivirlo? ¿Que hay que meter a que te duela? No, que tienes que reconocer que algo te está doliendo, tienes que aceptar que algo te está doliendo, tienes que buscar la causa de ese dolor y tienes que solucionarla. Es necio sentir dolor y fingir que no pasa nada. El daño, la lesión que puede causar puede ser de por vida, ¿sí? Y entonces reconocer y validar el dolor es un paso crucial para manejarlo de manera efectiva. Ejemplo, te accidentas y tú dices, no me pasa nada, no me pasa nada. Bueno, tú dices que no te pasa nada, pero si tienes una fractura, ¿sí? Puede ser nada más una fisurita, sí, pero esa fisurita se puede convertir en una fractura. Y esa fractura se puede convertir en una fractura expuesta. Y esa fractura expuesta va a ser un hueso que te va a hacer un hoyo en el brazo, en el pie, ¿sí? Y puedes perder la movilidad de por vida
por no haber atendido la causa del dolor. Y en el caso de un hueso, curiosamente es más fácil solucionar las heridas, los dolores, las fracturas de un hueso, que si fuera, por ejemplo, una fisura en un tendón, porque el tendón cuando se separa se va a retraer y vas a perder la movilidad, ¿sí?, de todo ese músculo. Entonces, debemos darnos cuenta de que entender el dolor, dar sentido a la reflexión del dolor, saber de dónde viene, qué lo está causando, porque decía que es un indicador de mi condición. Decía que el dolor es un foquito de alerta que me está diciendo algo no está funcionando bien, me está mostrando mi propia finitud y debo de tener cuidado para atenderlo, ¿sí? Y entonces, cuando lo hago adecuadamente, cuando lo reconozco adecuadamente, pues por un lado voy a estar saludable, sí, pero también me fortalezco. Es curioso porque no lo entendemos nosotros, decimos que es simple ascetismo, pero en muchas tradiciones espirituales, eh, puedo hablar del cristianismo, pero también puedo hablar de lo que sucede con la meditación en Oriente, lo que sucede, por ejemplo, con los guerreros y con los indígenas desde en América, cómo al enfrentar y superar el dolor, reconocer tu tristeza, enfrentarla y superarla, eso es parte del camino del guerrero a la madurez espiritual y a la comprensión más profunda de la vida. Y el último punto en esto es que el dolor y la tristeza nos pueden enseñar sobre la impermanencia. ¿Qué significa la impermanencia? Ahora estás, mañana ya no estás. El dolor te muestra que había cosas que tú las tuviste y no las valoraste, no las entendiste, y cuando se fueron, te causa un dolor agudo por no entender las cosas a tiempo. Hay que entender la naturaleza cambiante de la vida. Eres joven y vas a envejecer, y eres adulto y vas a volverte anciano, estás vivo y un día te vas a morir. Y todo eso nos tiene que ayudar a apreciar los momentos de felicidad y de paz cuando los tienes. El dolor te muestra que probablemente no has entendido el sentido de la vida. Pero hay un problema con el dolor, y el dolor es que se puede convertir también en un elemento destructivo por no haberlo entendido y manejado adecuadamente. ¿Por qué? Porque se puede usar inapropiadamente. Se puede usar, por ejemplo, para manipular a una persona. ¿Qué implica usar el dolor para manipular? Pues a nadie le gusta sentir dolor. Y entonces utilizamos el dolor para controlar a otros. O sea, si no haces lo que yo te digo, te voy a causar dolor. Y eso es perverso, eso es demoníaco. Porque entonces estás generando una relación de abuso emocional. Curiosamente, el dolor en nuestra cultura se ha naturalizado de tal manera que hemos dejado de entender el valor que tiene para mostrarnos la senda de la vida. Hay relaciones que son dolorosas, constantes. Les podríamos llamar relaciones tóxicas, que son relaciones que constantemente están hiriendo el corazón. Pero como las hemos naturalizado y vivimos entonces en un contexto de lo que llamaríamos la farmaquea espiritual, lo que hacemos es insensibilizarnos ante el dolor. Y así como en lo natural a una persona le duele la cabeza y lo que toma es ácido acetilsalicílico, que puede ayudar, bueno, pero tú dices, no, pues quiero algo más fuerte. Bueno, pues tomas paracetamol y dices, pues más fuerte, pues ketorolaco, o más fuerte, pues no sé, morfina.
Total de que tú vas a encontrar algo que te lleve entonces a insensibilizarte ante el dolor. Ojo, no estás quitando la causa del dolor, lo único que estás haciendo es encubrirla, enmascararla. Y entonces aprendemos en esta cultura donde estamos nosotros, aquí, cuando menos, yo estoy en Tepic, Nayarit, México, siglo XXI, pues en esta cultura mía y en la que veo alrededor, veo como las personas enmascaramos el dolor. No resolvemos la causa, solamente tomamos analgesia, algo que quite el dolor. Y entonces, en una relación tóxica, tú dices, sí, pero se le va a quitar, va a ser diferente, se va a hacer buena gente, ¿sí? Me pega porque me quiere, ¿sí? Me cela porque soy importante y no soporta verme con nadie más, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es analgesia y no está quitando el dolor. Usamos el dolor, entonces decía, como chantaje emocional. Y eso implica amenazar con infringirle dolor emocional, ¿sí? Como la tristeza o como el abandono. Me voy, ¿sí? Si no haces lo que te digo, ¿sí? Me voy con otra, nos separamos, nos divorciamos. ¡Ay, no te vayas! ¿Sí? Y entonces lo hacemos para obligar a alguien a cumplir con ciertas demandas o expectativas, ¿sí? Y esto es completamente tóxico, dañino, destructivo para las relaciones, ¿sí? Usamos el dolor también para disuadir. Dios lo dejó para disuadir, pero disuadir para volver a la senda de la vida. En cambio, en nuestra cultura se usa el dolor como forma de disuasión. Por ejemplo, en la intimidación, ¿sí? El chiquillo más grande, el buller, el golpeador, le pega a otros y los intimida para que le den el dinero de comprar las cosas, ¿sí? De su mesada, yo no sé. O, por ejemplo, los padres golpeadores o los maridos golpeadores usan el dolor como castigo severo y crean ambientes de miedo y de desconfianza por el dolor que pueden causar. Autoridades institucionales usan el dolor del despido, el dolor de la sanción, para que entonces la persona se comporte, no diga, no haga, ¿sí? Y se han dado cuenta de que en las prisiones la forma de enseñar a la gente es el dolor. Te dan la golpiza y si no quieres que te dé otra golpiza, haz lo que te digo. Y entonces el dolor infunde miedo y a partir del miedo entonces la persona va a estar, ¿sí?, dispuesta a hacer lo que se le diga. Sí, pero ese chantaje, esa forma de hacer las cosas, rompe la personalidad, rompe interiormente al ser humano. En algunas relaciones una persona puede volverse dependiente de ese dolor. Ah, qué caray. ¿Cómo es eso? Sí. Eso se llama codependencia. Y de esa manera puede obtener atención, simpatía, asistencia. Y entonces, ¿sí?, alguien puede volverse codependiente encontrando su valor también en rescatar o en perpetuar el dolor de la otra persona. Y entonces se convierten en víctimas y en victimarios y se infringen dolor mutuamente. Hay un sadismo del que lastima y hay un masoquismo del que recibe ese dolor y lo distorsiona como muestra de afecto. Normalizamos entonces el dolor en la negatividad. Y en un entorno donde el dolor y la tristeza se utilizan constantemente de esta forma destructiva, estas emociones tienden a normalizarse y decir, pues es que así es. Y eso lleva entonces a ciclos continuos de comportamientos tóxicos, abusivos, y pensamos que eso es lo correcto. Satanás usa el dolor para lesionar. Él vino para robar, para matar, para destruir, y todo eso causa dolor a los hijos de Dios. La manipulación constante a través del dolor y la tristeza termina causando también un deterioro significativo en la salud mental. Y eso genera ansiedad de que me van a
causar dolor otra vez. Causa depresión de que siempre estoy recibiendo ese dolor. Baja autoestima porque entonces no valgo lo suficiente para defenderme. Muchas veces la persona termina victimizándose también porque alguien que no puede defenderse y fue víctima de abuso y no puede liberarse de esa condición, termina asumiéndola como parte identitaria y decir, pues es para lo único que sirvo, para que me suene, ¿sí? Así como el burro de el que le cargan todos los días y pues ni modo, ¿sí? Le tocó ser burro y lo único que puede hacer es cargar el haz de leña, ¿verdad? El dolor termina convirtiéndose entonces en un obstáculo para el crecimiento personal. Este uso destructivo del dolor y de la tristeza impide que nos veamos como personas plenas, impide que nos desarrollemos emocionalmente, impide que crezcamos a la estatura de Cristo, porque va a estar fomentando la evasión de la responsabilidad, ¿sí? Recuerdo, sí, que cuando estaba chiquillo, acuérdense que el perfil autista no le gusta mentir, y una vez seguramente hice alguna cosa, no sé si pateé un balón y con el balón rompí algo o alguna cosa hice y preguntaron, ¿quién lo hizo? Y yo dije, yo lo hice. ¿Cuál fue el premio de la honestidad? Pues una golpiza. A partir de ese momento, seguramente lo dije 2, 3 veces más. ¿Y quién lo hizo? Pues yo. Y cuando vi que el patrón era, si eres responsable y dices la verdad, te pegan. A partir de ese momento, entonces, el dolor te enseña a mentir. Y entonces no quieres que te vuelvan a golpear, ya no te haces responsable y ya no dices, pateé el balón, ¿sí? Dices, se cayó el jarrón. Estaba cansado de vivir solo en la repisa y se lanzó al vacío. Y yo lo vi acá desde lejos, pero yo no tuve nada que ver con el suicidio del jarrón. Y entonces, el dolor, por ser algo tan profundo, nos lleva a evadirlo y no queremos enfrentar los problemas de una manera saludable porque tememos al dolor. Noten ustedes entonces cómo, con todo esto que estoy diciendo, terminamos dándonos cuenta de cómo Satanás puede controlar a una persona. Simplemente temor y dolor hacen una mala mezcla, ¿verdad? El dolor también termina generando una erosión en las relaciones. ¿Por qué? Porque el abuso emocional, la manipulación, este control a través del dolor erosiona la confianza. Y la confianza, ya lo sabemos, es un componente esencial de cualquier relación saludable. La pérdida de la confianza termina trayendo rupturas. Las consecuencias ya no solamente son en la relación con la persona. Puede ser que a la persona jamás la vuelva a ver. Sí, pero ahora yo tengo dudas de que cualquier otra persona me pueda causar dolor. Y me vuelvo entonces en una persona desconfiada, me vuelvo en una persona así suspicaz, que ya no me puedo entregar completamente, que ya no puedo aceptar completamente a otros, porque tengo miedo de volver a sentir dolor. Y esto entonces va a terminar trayendo un impacto entre personas que han sido lastimadas, porque ahora todas estas personas, por no sentir dolor, van a vivir aisladas. Y en lugar de tener una actitud abierta, empática, constructiva, lo que terminamos haciendo es adoptar una actitud a la defensiva, donde entonces tú eres el agresivo, porque preferible que yo sea el que lastime a que me lastimen. Y esto termina socavando, ¿sí?, desbaratando el entramado social. Curiosamente, entonces, en este contexto,
se va generando un clima de miedo, de resentimiento, de desconfianza, que hace que terminemos más aislados y con mayor dolor, sin dar fruto en nuestras vidas. Ok, entonces, con todo esto que he estado diciendo, mi primer argumento es, el dolor es importante, no para que lo vivamos, sino porque es un indicador de la vida. Tenemos que reconocer que cuando algo duele, está diciendo que hay un área de tu vida que está en riesgo. ¿Te duele la muela? Pues significa que hay un riesgo. Y lo que tendrías que hacer es ir a arreglarte la muela. ¿Te duele el tobillo torcido? Ve y arréglate. ¿Te duele? ¿Sí? En la parte baja del abdomen, puede ser que sea el apéndice inflamada, ¿sí? Y si revienta, entonces vas a tener una peritonitis, se va a salir el excremento del intestino y te vas a morir contaminado. Todo dolor es un aviso de que estás en riesgo. Y no resuelves nada. Eso es importantísimo decirlo, ¿sí? Es como el que tiene en el carro el foquito rojo de que le falta el aceite al carro, ¿sí? Y se prende el foquito, y se prende el foquito, y él dice, ay, ya me cansó el foquito y desconecta el foquito. Sí, pero no le echaste aceite, el carro se te va a desvielar. Y hay gente que así vive, gente que así vivimos, tomándote la pastilla una y otra, y si todo el día te duele la cabeza, todo el día tomas la pastilla, pero nunca resuelves el asunto de fondo, y un día nada más caes como mosca muerta, ¿sí? Porque no atendiste a tiempo lo que el dolor te quería decir. Hay un aspecto que me parece curioso cuando estaba meditando en estas cosas, y es que el dolor constante genera tristeza. ¿Le llamamos depresión? Pues bueno, si le quieres decir depresión está bien. En la Biblia la palabra depresión no existe porque es un término más clínico, pero sí podríamos decir que si la depresión es una tristeza profunda, bueno, pues entonces tomemos la tristeza profunda como punto de partida. Curiosamente, hay 7 mujeres en la Biblia, seguramente puede haber más, pero yo nada más me acordé de 7, que eran estériles. Y ahorita al entrar al tema así, de repente van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, déjenme las menciono, ¿sí? La primera es Sara, la esposa de Abraham. Recuerdan ustedes que era estéril hasta que concibió a Isaac en la vejez. Y así se cumplió la promesa que Dios le había dicho en Génesis 11:30 y en el Génesis 21 del 1 al 3. Entonces, cuando nosotros pensamos en Sara, y voy a retomar la historia de Sara un poquito más adelante, debemos de pensar Sara como la primera mujer estéril, ¿sí? No podía dar a luz. La segunda es Rebeca, la esposa de Isaac. Noten ustedes, Abraham, Isaac, Jacob, que son los 3 patriarcas, y las 3 pasaron por periodos de esterilidad. Rebeca, entonces esposa de Isaac, fue estéril durante un tiempo antes de que pudiera concebir a Esaú y a Jacob. Esto lo dice Génesis 25:21, ¿sí? No me quiero tardar ahorita en ellas, si me dan oportunidad, nada más lo dejo dicho, porque quiero enfocarme rápidamente en Sara. Raquel, la número 3, una de las esposas de Jacob y que fue madre de José y Benjamín, los hijos más chicos. También ella experimentó un periodo de esterilidad, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que andaba quiteándole las mandrágoras al hijo del hermano, sí, para poder tener hijos, sí? Esto se encuentra en Génesis 29, verso 31, en Génesis 30, versos 22 al 24. Después tenemos a una mujer de la cual no se menciona su nombre, pero sabemos que era la esposa de Manoa y que dio a luz un hijo llamado Sansón. Ese sí se lo saben, ¿sí? Y ella, bueno, y Sansón se va a convertir entonces en uno de los jueces de Israel. Su historia se encuentra ya en el libro de los jueces, capítulo 13, del verso 2 al 24. La número 4 es Ana, que es la madre del profeta Samuel. Ana era estéril hasta que oró fervientemente
por un hijo. Ustedes recuerdan que se mete al templo y está desgastada, emocionalmente quebrada, ¿sí? Y llega el sacerdote Elí y le dice que es muy temprano para que esté borracha, ¿sí? Entonces, eso nos dice que no todo hombre de Dios es sensible ni es inteligente, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Ahí tenemos sacerdotes poco sensibles a lo que Dios está haciendo en la vida de una persona. Entonces, ella da luz a Samuel y como se lo había ofrecido, después llevó a Samuel al templo y Samuel se convirtió en alguien que sirvió a Dios toda su vida. Primera de Samuel 1:2, 1:20, ahí encontramos a Ana, la madre de Samuel. En el número 6 tengo a una mujer sunamita, tampoco sabemos el nombre. Lo que sabemos es que ella ofrecía hospitalidad al profeta Eliseo. Es más, hasta tenía un cuarto para el profeta, para que llegara a su casa. Y cuando el profeta supo que ella era estéril, Eliseo le profetizó que tendría un hijo. Así sucedió, que fue en Segunda de Reyes, ahí a capítulo 4, del 14 al 17. Y después el hijo creció y se le murió, y ella le estaba reclamando, diciéndole, oye, pues sí, yo no te pedí que me lo dieras, yo no te pedí que dejara de ser estéril, y ahora el dolor que estaba sintiendo por la pérdida del hijo, pues le lleva a reclamarle al profeta. Finalmente, el muchacho fue resucitado y pues la historia se cumplió. Muy bien. Y la número 7 de las que recordé es Isabel. Isabel es la esposa de Zacarías, es prima de María, la madre de Jesús. Recuerdan ustedes que Isabel fue estéril hasta la vejez, pero concibió milagrosamente a Juan el Bautista cuando viene entonces el ángel Gabriel a decirle a María que va a concebir y le dice que su prima Isabel está embarazada, ya tiene unos meses antes, y va a ser María quien la visita, y cuando ella llega, María ya va embarazada, ya el Espíritu Santo ya puso la semilla de Jesús en su vientre, porque cuando ella llega a visitar a su prima Isabel, el bebé que tenía en el vientre, que era Juan el Bautista, dice que empezó a brincar de gozo, ¿sí? Y entonces ella se dio cuenta, Isabel, que había venido a visitarlos el Mesías, ¿sí? Y Juan el Bautista, por supuesto, que juega un papel crucial en la historia del Nuevo Testamento como precursor de Jesús. Todo esto se encuentra en Lucas capítulo 1, del verso 5 al 25, y Lucas capítulo 1, del 57 al 60. Pero regresemos entonces con Sara. Y Sara, decíamos entonces que se encuentra allá en Génesis capítulo 21, que es por donde vamos a andar. Algunos aspectos previos. Sabemos, número uno, que en la cultura de las tribus semíticas, no podemos decir que era la cultura del pueblo de Israel, porque apenas estaba formándose, Dios estaba llamando a Abraham, ellos venían de Ur de los Caldeos, entonces podríamos decir más claramente que en la cultura de la Babilonia antigua, que es de donde venía Abraham y Sara, la esterilidad no solamente era una decepción personal de la mujer, sino también era una cuestión de importancia social y familiar. Una mujer estéril experimentaba rechazo de parte del esposo, experimentaba rechazo de la familia, era una vergüenza porque no iba a dejar descendencia, porque no iba a permitir que la semilla del varón se perpetuara. Y entonces podríamos decir que era causa de una profunda depresión el ser estéril. Lo quiero poner entonces en ese contexto para que se imaginen lo que significaba para cualquiera de estas 7 mujeres que mencioné el hecho de no poder concebir. No eran mujeres plenas. Es más, en muchos momentos de la historia,
la incapacidad de las mujeres para poder concebir fue causa suficiente para el divorcio, para ser rechazadas, porque no eran suficientemente mujeres, ¿sí? Y eso es algo perverso. Entonces, cuando Dios le promete a Abraham, ¿sí?, que sería padre de muchas naciones, y ahora sí ya voy a irme agarrando algunos versículos por aquí, esto se encuentra en Génesis 17, en el verso 4. Y le dice el Señor, ¿sí?, desde el verso 2, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Multiplicarse significa, pues vas a tener descendencia, vas a tener, ¿sí?, hijos. Y Abraham se postra sobre su rostro y Dios le habla con él y le dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará tu nombre más Abraham, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres, ¿sí? Pero pues aquí había un problema. Y el problema es que Sara era estéril. Y entonces, pues cuando Dios les dijo eso, seguramente pensaron, híjole, pues ¿cómo va a ser esto, Señor? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que entonces en Génesis 2:18, Génesis 18, estando ellos en el encinar de Mamre, ¿sí?, Abraham está sentado a la puerta de su tienda, está en el calor del día, es el momento en donde pues el calor no te deja hacer otra cosa, y cuando alza los ojos ve que vienen tres personas. Sabemos que es Dios y dos ángeles que le siguen. Va, los recibe, y cuando los recibe se postra en tierra, les dice, espérense, les voy a dar de comer, los voy a atender, ¿sí? Los ángeles van a irse a Sodoma y Gomorra, ustedes recuerdan. Dios va a hablar con él, va a decirle lo que va a hacer, pero mientras tanto, dice el verso 10, entonces, ¿sí?, desde el verso 9, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Acuérdense que pues, eran tiendas de tela, entonces la otra estaba escuchando detrás de la tela, ¿sí? Y le dice Dios, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, o sea, dentro de 9 meses, ¿sí?, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, se refiere a la menarquía. Ya había pasado entonces por este tiempo de la menopausia, ¿sí? Y dice el verso 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. O sea, vieja yo y más viejo él, ¿sí? Y se empieza a reír. Ahora, ¿qué es lo interesante? Yo sé que esto puede interpretarse de muchas maneras. Dice el verso 13 que Abraham, si Dios le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y entonces Sara, que estaba por allí, le dio miedillo y dice, no, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no, no es así, sino que sí te has reído. Ahora, la pregunta es, ¿Sara se rió porque iba a tener un hijo o porque iba a tener un hijo se rió? Yo, a ver. Yo sé que esto suena la pregunta del pastor de meter a la gente en conflicto. ¿Sara se rió porque iba a tener un hijo o porque iba a tener un hijo se rió? Las implicaciones, ¿cuáles son? Sara se rió
porque le parecía ridículo que iba a tener un hijo. Pero ¿y si cambian las cosas? Dios le está diciendo, Sara, tú vas a tener un hijo. Ahora, nosotros sabemos desde Génesis capítulo 1 que cuando Dios dice, hágase la luz se hace. No es una pregunta, ¿se podrá hacer la luz? Es una aseveración, es un decreto donde Dios está diciendo, a partir del momento en que lo digo, en ese momento ya está en proceso de hacerse. ¿Qué pasaría si consideráramos que la condición interior de Sara, o sea, la condición emocional, era la causa de su esterilidad? Sí, ya sé, yo sé. Esto suena raro, pero me ha tocado escuchar de tantas personas que aparentemente siendo estériles, me tocó escuchar de 2, 3 mujeres que como pareja fueron, en su momento cada una de las parejas, adoptaron a una criatura, ya tenían el hijo adoptado y entonces como que el estrés, la ansiedad de tener que ser madres disminuyó. Ya no estaban pensando en que se iban a embarazar porque ya tenían al chiquillo y de repente se viene el chiquillo. Eso me hace pensar una cosa y la idea es encontrar el simbolismo bíblico de esto. Tu condición emocional te permite fructificar en las áreas de tu vida o al contrario, retraerte. Las personas que hemos pasado por periodos agudos de depresión, nos cuesta dar fruto en nuestras vidas. O sea, la esterilidad comienza en la vida, la esterilidad en la vida comienza de tu condición personal. Y entonces cuando Dios dice, Sara, estás embarazada, y ella empieza a reír. Probablemente antes de eso, aún los chistes más sabrosos no se reía Sara. Pero ahora algo ha sucedido dentro de Sara, que Sara incluso puede reírse de algo. Sara entonces va a tener un hijo, porque Dios lo dijo. Sí, pero cuando Dios lo dijo, ella fue sana. O sea, ella está embarazada antes de reírse, porque Dios lo dijo. Y causa de esa sanidad adentro, ella lo expresa hacia afuera. Y ella entonces le va a decir, ¿sí? Va a ponerle el nombre a este niño, Génesis 21:6, ¿sí? Y dice entonces, desde el verso 5, y Abraham era de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Pues sí, ya estaba viejo, efectivamente. Tenía 99 cuando Dios lo visitó, tenía 100 cuando nació, ¿sí? Y entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Noten ustedes, la pregunta es, ¿por qué te reíste, Sara? La acabamos de decir hace un momento. Y Sara está reconociéndole, es Dios el que me hizo reír. No es que yo me reí, Dios me hizo reír. Pero no solamente eso, cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. ¿Qué es lo contrario de la tristeza? Pues yo quiero pensar, como dice Salmo capítulo 30, verso 11, y lo vamos para allá. Dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, ¿sí? Y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado la tristeza en gozo. Has llevado una transición de donde yo estaba en el dolor
y en el dolor solamente hay gemido, a cuando se quita el dolor y viene el descanso y ahora puedo sonreír. La historia de Sara nos va a simbolizar la idea de que el dolor y la espera eventualmente van a dar paso al gozo y al cumplimiento de las promesas de Dios. Representa una transición de la tristeza y la desesperanza a la alegría y a la realización. Dios no quiere que nosotros vivamos en dolor. El deseo de Dios es liberar a la humanidad del dolor, de la tristeza, del sufrimiento. Dios quiere mostrarnos cómo la aceptación del sufrimiento puede dar paso hacia la liberación, hacia una sanidad emocional y espiritual. ¿Sí? Tenemos que considerar que bíblicamente la tristeza se va a ubicar en lo que sería el centro emocional del ser humano. Ok, ¿y cuál es el centro emocional del ser humano? Para los hebreos eran los riñones. Sí, yo sé que cuando uno dice, dame, hijo mío, tu corazón, uno piensa en el corazón. Sí, pero la traducción original dice, dame, hijo mío, tus riñones. Sí. Lo curioso de todo esto es que cuando uno dice los riñones, a uno le suena tan raro hasta que estudias entonces anatomía y te das cuenta que las glándulas suprarrenales están más asociadas con los estados emocionales que el corazón, que lo único que hace es latir, bombear, pero no tiene un impacto directo en el sistema endocrino. Y entonces, endocrinológicamente, tus riñones, las glándulas suprarrenales, de hecho que están sobre los riñones, por eso se llama suprarrenal, son responsables del equilibrio en tus emociones. Sí, juntamente con otras glándulas del sistema endocrino, por supuesto, no quiero decir una barbaridad. Pero lo que estoy diciendo es que eso lo dijeron unos borregueros hace 6,000 años. Y dice uno, ah, caray, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que ahora nosotros lo decimos con cierta liviandad, ¿sí? Ellos lo dijeron siglos antes de que la medicina pudiera entenderlo. Y entonces, si decimos nosotros que en el centro emocional donde esté, lo ponemos nosotros, ¿sí?, en el pecho, en el corazón, decimos, porque sí, lo cierto es que cuando sientes un dolor emocional agudo, hasta sientes que se te apachurra el corazón, eso sí es verdad, ¿sí? Y cuando veo los infartos y las anginas de pecho, sí, les puedo decir que son dolorosas como cuando alguien se va, ¿sí? Y entonces, esta emoción debería estar asociada al amor incondicional, a la compasión. Pero ¿qué es lo que bloquea el amor incondicional? ¿Qué es lo que bloquea la compasión? Pues lo bloquea el dolor. Porque cuando alguien te lastima, cuando algo te duele, tu corazón, ¿sí?, tratas de protegerlo y tomas distancia. El dolor genera distanciamiento. Pero era el dolor para distanciarte del riesgo, era el dolor para distanciarte del peligro. Sí, pero como las personas en su alejamiento de Cristo nos lastiman, pues tomamos distancia de la persona. Y hacemos que nuestra lucha sea contra carne y sangre, cuando no debería de serlo. Y entonces con un corazón bloqueado por el dolor, nos aislamos de todos, de Dios y hasta de nosotros mismos. Es más, cuando un recuerdo es tan doloroso para tu vida, lo bloqueas de tal manera que lo inhibes y lo olvidas. Yo fui violado a los 4 años, sí, pero tuve conciencia de esto hasta los 30 y tantos, que Dios me lo mostró. Y todos esos años, el dolor oculto me hacía actuar de maneras, ¿sí?, de rechazo hacia las personas, pero yo no sabía por qué las rechazaba. Solamente era el recuerdo del dolor, pero no tenía conciencia de ello. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios te lleva a reconocer la causa de ese dolor para que entiendas la causa, que aceptes que sucedió y entonces puedas dejar que el dolor salga de ti.
y deje de afligirte. Y esos procesos de aceptación suenan tan raros en el cristianismo occidental, ¿sí? Porque pensamos que es esotérico. No, Dios te lleva para que entonces tú puedas perdonar. ¿Qué es perdonar? Aceptar el dolor y soltarlo. Y tú no puedes perdonar algo que no aceptes. Vivimos en una negación constante y esa negación constante, en lugar de sanar nuestros corazones, lo que hace es permite que el dolor se vuelva más profundo, ¿sí? Y entonces se encarna y ya no estás consciente de ello, ¿sí? En Apocalipsis 2, 21, 14, perdón, ya estamos hablando de los últimos versículos de la Biblia. Apocalipsis 21, 14, ¿qué es lo que vamos a tener, sí? Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios quiere que ya no tengamos dolor. Ahorita lo tenemos, pero ya dejaremos ese dolor. Sanaremos. El dolor será físico cuando necesitemos, porque te clavaste la espina al tomar la flor, pero ya no el dolor emocional que nos quiebra, ¿sí? Y que nos aísla. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 11, en el verso 28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Créanme que el dolor cansa, el dolor agota, el dolor emocional agudo agota tanto que hay una condición a la que llamamos fibromialgia. Y es el desgaste emocional, físico profundo a causa de este dolor tanto tiempo contenido. Nos dice Salmo 103, 13, ¿sí? Hablando el Señor. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y el Señor entonces quiere quitar, quiere sanar los corazones afligidos, que han sido lastimados, que han sido lacerados, para que podamos volver a fluir en el amor, en la compasión, ¿sí? Que podamos volver a experimentar el amor incondicional de Dios. Y de esa manera entonces podamos encontrar la fuerza para enfrentar y superar las cosas que nos han entristecido, las cosas que nos han agobiado, que han sido causa de nuestra depresión, de nuestra angustia, de nuestro cansancio. Yo sé que cuando uno dice aceptar el sufrimiento, a la gente le suena masoquista y dicen, ¿cómo que voy a aceptar el sufrimiento? Bueno, lo que dice Romanos capítulo 5, verso 13, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué es aceptar el sufrimiento? No es decir, sí, yo quiero sufrir. No, no, no. Aceptar el sufrimiento es aceptar la condición en la que te encuentras para que a partir de ella puedas transitar entonces a una condición de mejoría. Aceptar que tengo una pierna quebrada no es quebrarme la otra, es decir, necesito atender esto. Aceptar que me duele la cabeza es simplemente decir mi cuerpo necesita descansar. Aceptar que tengo un dolor en el abdomen significa que hay algo que no está funcionando bien. Quizá tengo una infección, quizá decíamos tengo un dolor en el apéndice, algo tengo. Y aceptarlo es decir, detente, reflexiona, pon atención. Enfrentar y aceptar el sufrimiento en lugar de negarlo o de huir de él es un paso fundamental para la sanidad. Y esta aceptación nos puede llevar a un entendimiento más profundo de nuestras áreas de vulnerabilidad. ¿Qué fue lo que sucedió contigo? ¿Qué te lastimó? ¿Cuál es la herida que tienes que no has sanado?
Y esta necesidad de ser sanado te va a llevar a Dios y te va a llevar entonces a ser interdependiente con los demás y a permitir que otros puedan colaborar en tu proceso de sanidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, nos va a decir, ¿sí? En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿sí?, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¡Ah, qué caray! ¿Cómo que tenga que ser afligido en diversas pruebas? Sí, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo. Hay sufrimiento que nos debe de transformar. No es masoquismo, pero tengo que darme cuenta que hay cosas que son dolorosas y son dolorosas si yo las estoy provocando. Cuando tú lastimas a una persona, qué bueno que te duela para que ya no lastimes a nadie. Cuando cometes un error y tienes consecuencias, qué bueno que te duela para que seas más atento, para que seas responsable. Noten que no estoy diciendo sufrir por sufrir, no estoy diciendo qué bueno que el Espíritu Santo te contriste, qué bueno que el Espíritu Santo te haga ver la consecuencia de tus acciones para que digas, ya no más, no quiero volver a lastimar a nadie más, no quiero tener una actitud tóxica ante los demás. Ahora, yo sé que a nadie nos gusta sufrir y quienes somos atípicos hacemos sufrir a la gente, ¿sí? Yo sé que es complicado. Y voy a quitar esto para que vean mi cara y puedan saber que es cierto. Yo sé que es complicado vivir con una persona neuroatípica. ¿Sí? Vivir con un autista es complicado. Pero ¿saben qué es más complicado? Ser el autista. Porque es bien miserable cuando uno lastimas a la gente que quieres y no quieres hacerlo. Es complicado vivir en un organismo que no funciona como tú quisieras que funcione. Es complicado despertarte y no saber por qué te sientes incómodo con este cerebro de aquí y con esta condición de aquí. Es complicado cuando todo el mundo ríe y tú no tienes esa capacidad de reír y todo el mundo disfruta y tú no tienes esa capacidad de disfrutar. Es complicado, pero qué bueno que me duela. Porque eso me hace entender que es importante que lo cambie. Porque si yo veo que estoy lastimando a mi esposa, que la he lastimado muchísimas veces, que estoy lastimando a mis hijos y que los he lastimado muchísimas veces, decir, Señor, cámbiame, no quiero ser así. No sé por qué me hiciste así, pero no quiero ser así. Quiero ser como Cristo, Señor. Quiero transitar a una mejor condición. Y entonces es importante que pase por esas pruebas. Claro que es doloroso, primera de Pedro 1:6, ¿sí? Si es necesario que tenga que ser afligido, sí, Señor, trae aflicción a mi corazón para que entienda la importancia de cargar. ¿Por qué? Porque si a ti no te aflige, entonces tú vas a decir, así soy yo, ¿y qué? No, déjame decirte, ese así soy nos tiene gimiendo a los que vivimos alrededor, ¿sí? Y entonces necesitamos entenderlo y el dolor, ¿sí?, del otro me puede llevar a darme cuenta que así como yo lastimo, así me lastiman y entonces no tomo ofensa y tengo que aprender a llevar las cargas de otros. Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Yo soy imperfecto, mi esposa es imperfecta. Y entonces yo no tendría por qué ofenderme ni lastimarme cuando ella, en una de sus imperfecciones, haga algo que me podría lastimar, porque yo la he lastimado. Y entonces yo tengo que llevar la carga de ella. Y entonces el dolor, decía que es un maestro cuando lo orientamos hacia la vida. Es decir, no quiero lastimar a nadie. Además,
tenemos que darnos cuenta de que el dolor nos lleva a la dimensión de que yo quiero, ¿sí?, que las cosas puedan pasar con relativamente algo de rapidez y en todo momento tener una buena actitud. Cuando 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos, hay momentos en donde no es fácil estar gozoso. Cuando tienes la pata quebrada, cuando te duele la cabeza, cuando tienes la apéndice deshinchada, inflamada, y todas esas cosas, el dolor es un momento complicado para ser espiritual, porque es más fácil quejarse que dar gracias. Pero dice 5:16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Puedes dar gracias por lo que te ha dolido, puedes dar gracias por lo que ha traído, ¿sí?, lágrimas en ti, lo que ha desatado lágrimas en ti. Yo creo que cuando uno va madurando espiritualmente dice, sí, Señor, gracias. Gracias porque eso me llevó a entender también que la condición del otro, que en su momento me molestaba, hubo un momento en que me di cuenta que yo era igual y también yo lastimaba. Y eso genera empatía, eso genera misericordia. Entonces, en lugar de aislarme del dolor, digo, Señor, permite que me duela como te duele a ti. Porque yo sé que a ti, Señor, te duelen mis improperios. A ti te duelen, Señor, mis debilidades. A ti te duelen, Señor, mis carencias. Lo que yo hago te lastima a ti. Pero tú no me rechazas a pesar de que te lastimo, Señor. Enséñame a tener esa misma actitud. Y entonces tengo que confiar en Dios en medio de estos procesos de sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cierto, hay cosas que van a hacer que causen dolor en mi vida, pero en lugar de aislarme, lo que tendría que hacer es, como dice Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Por qué? Porque si yo acepto que la vida implícitamente tiene dolor, pero yo puedo decir, Señor, llévame por los caminos menos dolorosos. Ahora, ojo con esto. La gente dice, la vida duele. No, la vida no duele. Pero estar vivo en ciertas situaciones nos pone en circunstancias de dolor. Porque la vida implica oportunidades de dolor cuando estamos en riesgo. La vida no tendría que doler. Pero cuando estamos en riesgo nos va a doler para que sigamos vivos. Tenemos que amar hasta que duela. Eso lo decía la Madre Teresa de Calcuta. Pero yo tendría que ser muy cuidadoso con los límites, ¿eh? Es cierto, cuando tú amas estás dispuesto a hacer lo que sea por quien amas. Pero hay de dolores a dolores. Porque cuando tú estás haciendo algo por quien amas, muchas veces ni siquiera lo tomas como dolor. No sufres por ello. Curiosamente, el dolor mayor es aquel de quien no corresponde al amor otorgado. Ese dolor duele más. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas y las entendemos en santa paz, nos damos cuenta de que el dolor es una bendición, porque el dolor nos lleva a entender el corazón de Dios. Pues esta ha sido la clase de hoy. Escucho sus amables comentarios, aunque me duela. No, no es cierto. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Yo, pastor, agradecerle porque hoy pasé una situación y justamente no entendía por qué, pero ahora lo entiendo.
lo pasé, y fue algo como que yo ya lo había vivido. Yo dije: "Esto ya lo había vivido, ¿qué pasó?". Va a ser algo muy rápido, lo llevé a la práctica este día. Hoy lo viví así, literal. Mi compañera de apoyo me dijo: "¿Sabes qué? Me voy a cambiar, ya no voy a estar aquí", pero así, o sea, me dijo: "¿Sabes qué? Me voy a cambiar, ya no voy a estar aquí". Ya le dije a mi jefe y nomás me dijo que buscara a alguien, y yo: "¿Qué?". O sea, pero en ese qué fue como así una revolución, ¿no? De que, bueno, si somos amigas, ya tenemos mucho tiempo, ¿cómo no me dijiste esto? Y me quedé seria, callada, seguí trabajando, pero así revuelta de emociones, y a la hora de comer no quise estar con ella porque me sentía y no sabía cómo me sentía, y me fui a comer con mi compañero, y, y me pregunta mi compañero: "¿Ya sabes que se va a ir Lolis?". Y yo: "Todo mundo sabía menos yo". Y ya sabe, ¿verdad? Las emociones se generan ahí, algo que luego dije: "¿Qué onda? ¿Qué estoy haciendo? Esto no es mío. ¿Por qué siento esto?". Y recordé, pues, esa parte del rechazo, y dije: "A ver, no". Y vine a traer a mi hija a la casa, y en ese traer a mi hija a la casa me puse a orar, le pedí a Dios, le pedí perdón, le pedí entregar todo esto que yo tenía, si había alguna raíz todavía de eso. Quería sanar porque aprecio mucho a mi amiga, la quiero mucho, y que independientemente cómo haya hecho las cosas, esa es ella, no me tiene por qué afectar, al contrario, me siento feliz porque se va a ir a otro espacio donde va a hacer lo que ella quiere hacer, ¿no? Desarrollarse más, pero como no se lo dije y ella se fue, luego nomás le mando un mensaje y ya me pone: "Pues parece que hace mucho show, nomás porque yo quiero mejorar", y dije: "Ay, no". Sí, o sea, ya tuve que hablar con ella y pedirle perdón por mi actitud, que no le dije nada, pero es justamente cuando no dije nada que ella obviamente se molestó, ¿no? Quedamos de que vamos a hablar mañana, y yo le dije: "¿Sabes qué? Pues, en realidad yo quiero que tú crezcas y ese no es el asunto es que lo tomé como una situación que no lo había vivido o no lo había interpretado así". Pero ahora lo entiendo, ¿no? Es esa parte, la herida de rechazo, ¿no? Que de pronto dije: "Ay, no, sí duele", pero entendí, dije: "Ese es un mover espiritual que de pronto se generó en mí, y yo no quiero esto, y esto no es mío". Y a ver, Erika, túmbate ese rollo de porque luego son pensamientos en bucle, ¿no? Empecé a pensar: ¿por qué no me le dijo a mí? Seguramente ella no es mi amiga". Y se agarró, ya sabes, este, se agarró esto y no, hasta que me puse a orar, entregué, sané, me pedí perdón, le pedí perdón, obviamente, primero a Dios y todo, por haber lastimado, pero de pronto dije: "Este mover espiritual, ¿qué pasó?". Y ya entendí, y creo que estuvo chido poder identificar que sí tenía eso y sí me había sentido mal, pero también por qué, ¿no? ¿Por qué si no me lastimaba? Fue como meterme al cerebro y decir: "A ver, empieza a pensar tranquilamente en santa paz y ordena tus ideas, qué te dolió, qué no te dolió", y enfrentarlo, ¿no? Sin querer lastimar a las demás personas, pero como usted bien lo dice, si yo me hubiera ido como jarrito de Tonalá, uh, pierdo a mi amiga, y se lo dije: "No te quiero perder como amiga, solo fue un arrebato que no supe cómo, y preferí alejarme". "Es que no me invitaste a comer", me dijo ella, y yo dije: "Ah, ya". ¿Cuál más? Pero estuvo muy bien. Creo que crecí, aprendí, la práctica de las clases siempre, pues, yo creo que el Espíritu Santo me lo muestra antes, así es que cuando ya llego a la clase, ya tengo la práctica y, pues, recibo. Recibo, la teoría también. Gracias, pastor, muchas gracias. Bendito sea. Bendiciones, amén. ¿Alguien más que quiera compartirnos qué percibió de la clase?
el dolor, la tristeza, el sufrimiento. Hola, pastor. Dalila. Hola, Dalila. Hola. Bendiciones. Esta clase, dije, ¿cómo, si duele, está bien? Me quedé así y recordé muchas situaciones que he pasado. En este tiempo que tomé unas decisiones para continuar con Dios, han pasado cosas, situaciones que me han dolido, como dice Erika, ah, con amistades, con situaciones en mi trabajo de diversa índole, y que efectivamente en ese momento que detecto que hay algún tipo de afectación en mi vida personal, algo que Dios me ha dicho, tú decides si mantienes, si abrazas lo que... Es una alerta en cuanto a lo que es el dolor, es porque hay algo que te avisa, como usted comenta, te avisa que hay algo que hacer. Y anteriormente yo abrazaba la parte de ser víctima, lo abrazaba y ahí me quedaba, y ahí me estancaba, y me quedaba y Dios, ayúdame a avanzar. Y el hecho de sentir dolor, pasó una situación dolorosa en cuestión de amistad, que dije, Dios, yo no quiero quedarme en esto. Siento dolor y me pesa y todo, pero Padre, yo te lo entrego. Y así perdoné, recibí, también yo pedí perdón por lo que yo haya hecho en ese momento, y me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho. Es como para mí es como una alarma, la cuestión de sentirlo, y que efectivamente nos ayuda para detectar en las cosas. A mí eso ha pasado conmigo en mi vida personal, y bueno, para seguir avanzando. Es lo que ahorita pude captar, y gracias por las clases, gracias pastor por su tiempo y muchas bendiciones. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchísimas gracias y gracias por un corazón abierto y dispuesto para recibir. Amén. ¿Alguna persona más? En el cuarto de los 7 peores. Este es de la mitad, sí, y ya de la mitad para los que siguen. Ya va a ser menos doloroso porque ya el dolor ya pasó, ¿verdad? Pastor, también agradecerle porque no habíamos, bueno, yo en lo personal no había visto con esta precisión la parte de de esta mujer, ¿no? En algún momento la veíamos como, o bueno, yo la veía como una persona amargada, a la esposa, y en realidad cuando puso esta parte, usó esta interpretación desde la otra perspectiva en la que cuando llega Dios, Dios sana, porque lo hemos vivido, pues ahora digo, wow, cómo malinterpretamos y nos quedamos con una sola idea, ¿no? Desde no poner atención que cuando Dios entra, Dios transforma, Dios vivifica, Dios restaura. Entonces, ahora cuando ella lo dice, ya lo dice con el sentido de sana, de estar sana, ¿no? Y lo habíamos visto desde, o yo, desde la perspectiva de se está burlando, ¿no? Pero bueno, bendito Dios que tenemos un pastor que nos guía. Gracias, y nos ayuda mucho. Gracias. Sí, voy a poner aquí un versículo. Sí. Ojalá que no caiga muy pesado, pero bueno, está en el contexto, ¿sí? El problema con quien lee la Biblia está en Tito 1:15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas, ¿sí? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos o con sus interpretaciones de la Biblia, vaya, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y por eso digo que ojalá que no caiga muy duro,
pero nuestra interpretación de la palabra muestra la corrupción o la limpieza de nuestro corazón. Y es bien curioso que hay gente que siempre está interpretando la Biblia para amolarse a Dios. O sea, siempre ven la mancha en lugar de ver la parte limpia. Pero bueno, cada quien lo que lee es un reflejo de lo que trae, ¿no? O sea, leemos en consonancia con lo que somos. Claro, dependiendo del nivel espiritual, ¿verdad? Que vamos avanzando, sacando, limpiando, restaurando y así sucesivamente. Y bueno, yo agradezco que ahora ya fui limpia de otra área y también de poner más, más entendimiento a lo que leo, ¿no? Y gracias por esa interpretación. Amén. Gracias por el corazón. Y también por también, porque eso es lo que nos ayuda también a entender que el termómetro, ¿no? Espiritual, cómo andamos. Sí. Sí, y de repente también esto me genera cierto conflicto, porque en ocasiones, sobre todo cuando los domingos últimamente, uno sacude algo y causa un cierto dolor. A veces no entendemos que el dolor que sientes no es con la idea del rechazo, de lastimarte, sino de despertarte, decir, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿sí? Nuestra intención no es correr a nadie, nuestra intención es que corramos a Dios, que nos acerquemos a Dios, que nuestra actitud sea de búsqueda, pero de repente como que esa parte nos cuesta. Entonces, pues yo anhelo que este estudio de los 7 peores, que la verdad es que lo he estado disfrutando mucho, pueda ser de bendición para quienes lo escuchen. Pues con Pues eso, ya, adelante. Pues ya, ¿qué ibas a decir? digo que ya lo es, por lo menos los que en algún momento lo escuchamos así o diferido, pero en algo nos checa y lo que nos checa o algo tenemos que trabajar. Entonces, pues qué bendición poderlo conocer también desde esta perspectiva, de la palabra, ¿no? Lo hemos visto quizás en lo personal, pero no lo hemos interpretado desde la parte espiritual, que es tan importante también. Gracias. Sí. Y seguramente después de los 7 peores vamos a tener que dedicarle una clase, la número 8 de la serie seguramente, a poder decir, a ver, ¿cómo andamos con todo esto? O sea, ¿qué te ha controlado toda tu vida? ¿Te ha controlado, sí, el miedo? ¿Te ha controlado desde, como dice Fer, siendo honestos a todos nos checa de cierta manera? Sí, porque estas son, cuando yo les decía que esto es transcultural, significa que el ser humano ha sido controlado a lo largo de toda su historia, desde la salida del huerto, por estas cosas. ¿Sí? Entonces, estos son los, más que otras cosas, estos son los capitales. ¿Sí? O sea, cuando hablábamos de la gula, tendríamos que hablar del placer para entender el placer y tendríamos que redimensionar el concepto de pecado, ¿sí? Para primero entender el concepto de una invariante funcional de Dios que se ha pervertido por las heridas y por todo lo que está alrededor, ¿sí? Entonces, habrá mucho que hacer. Dios les bendiga, entonces, gracias por estar, gracias por el esfuerzo, les amo mucho y les voy a extrañar, pero ya me voy. Ok, Dios les bendiga, entonces. Igualmente, buenas noches. Que descansen. Gracias, pastor. Bendiciones. Igualmente, bendiciones, Bye. bye. Bye.